Tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias, señor presidente. Señorías, venimos a presentar una proposición no de ley para instar al Gobierno a dictar instrucciones para la contratación pública de alimentos destinados a comedores públicos con criterios sociales y medioambientales. 365 días al año comiendo comida de avión. ¿Se imaginan? Así alimenta el Gobierno asturiano a nuestras personas dependientes de comedores públicos sociales. El catering es la opción mayoritaria elegida para dar de comer diariamente a las personas mayores en residencias y ayudas domiciliarias, a los jóvenes estudiantes en colegios y universidades y a los enfermos en hospitales. La externalización de la cocina pública ha transformado la alimentación diaria de mayores, niños y enfermos en una suma de nutrientes que permanecen almacenados hasta 24 horas a 65 grados o bajo cadenas de frío y posterior recalentamiento, regenerado en argot profesional. ¿Cuántos días estarían ustedes dispuestos a comer así? Los menús de catering, mientras que la distancia al centro receptor no sea mayor de 24 horas de transporte, pueden venir de donde quieran. Eso significa que la oferta es alta, es decir, optan a la adjudicación de contratos de menús para comedores empresas normalmente muy grandes y no tienen esa misma facilidad empresas locales y pequeñas. El único criterio de contratación es el económico. La deslocalización es la tónica habitual y el precio en Asturias, además, es el más bajo de todas las comunidades autónomas. Se podría volver a la cocina casera en los centros que tengan aún cocinas recuperables, crear puestos de trabajo en base a personal propio y hacer buena cocina casera con alimentos comprados con criterios de localidad, ambientales, económicos, en este orden. Y si no hay cocina propia, la gestión de la alimentación de los comedores pasaría a servicios de catering, pero en esta modalidad también se deben de exigir criterios sociales y medioambientales. Este Gobierno presume del proyecto de alimentación saludable y de producción ecológica de los comedores escolares de Asturias, pero es un programa de incorporación voluntaria que está prácticamente sin presupuesto económico. De los 86 centros escolares que participaron en el curso 2013-2014, pasaron a ser solo 49 en el curso 2014-2015. De estos centros, solamente 18 sirven productos de cercanía o ecológicos en sus menús, mientras que hay 75 centros escolares donde el servicio habitual de comida es de catering. Los huertos escolares son dirigidos de forma voluntaria por falta de recursos. En el 2014-2015, el apoyo a los huertos ecológicos dejó de depender del Consejo Regulador para la Agricultura Ecológica y pasó a vincularse al programa de frutas y verduras de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. En ese curso escolar, las solicitudes no fueron atendidas, a pesar de tener financiación europea. Desde hace 2 años es un programa que ha perdido el apoyo gubernamental. Queda claro que un cambio en las instrucciones para la contratación pública de alimentos destinados a comedores públicos con criterios sociales y medioambientales es una riqueza para nuestro territorio. Esta PNL es transversal porque afecta a diferentes sectores de nuestra población y de nuestra economía. La riqueza del sector agroganadero en Asturias pasa por un momento muy delicado. Además del fin de las cuotas lechera, el fin de la cuota lechera ha creado una situación crítica, leche de alta calidad que se vende a precios por debajo de las producciones. Por otra parte está el sector agrario que no termina de despuntar y nuestro sector pesquero que pierde cuotas de pesca. Para contribuir a la estabilidad y desarrollo del sector agroganadero y pesquero, como sector estratégico para la recuperación del mundo rural asturiano, las administraciones públicas pueden implementar diversas medidas, una de las cuales es la contratación pública. El Grupo Parlamentario Podemos Asturias defiende firmemente los principios de soberanía alimentaria. Por ello, consideramos prioritario
impulsar medidas dirigidas al fomento del consumo de productos y servicios locales asturianos por sus importantes ventajas para la población. Para apoyar a los y las productoras más próximos hay que facilitar la comercialización a través de los canales cortos de distribución. Los sistemas de alimentos locales constituyen un apoyo a la economía autonómica y local. Proporcionan empleo agroganadero en la transformación de productos, en la distribución, en la comercialización, en la venta y en servicios. A su vez, hay que recordar que la plusvalía generada durante todo el proceso, desde la producción hasta el transporte y la comercialización del producto o la prestación del servicio, repercutirá íntegramente en la renta asturiana. En el marco de normativo europeo, el dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Sistemas de Alimentos Locales 2011 C-104/01, habla de fortalecer los sistemas locales. Hay varias directivas que describen la posibilidad de aplicar esta proposición no de ley. La 2014-24 sobre contratación pública, la 2014-25 sobre entidades que operan en los sectores del agua, la energía, transportes y los servicios postales, y la 2014-23 de adjudicación de contratos de concesión. En estas directivas europeas en materia de contratación se muestran favorables a la denominada compra pública responsable, pudiendo las administraciones contratantes priorizar los aspectos sociales y medioambientales en su pliego de licitación sin necesidad de atender exclusivamente a el precio más competitivo. Hay ejemplos en Francia e Italia. Entendemos que este nuevo modelo de contratación basado en criterios sociales producirá una situación más justa, equilibrada, vertebrada y sostenible. La Administración pública, como consumidora de bienes y servicios, debe de ser responsable y ejemplarizar a la hora de contratar y de consumir. La Administración pública debe de ser un ejemplo para las empresas privadas y liderar la responsabilidad social de las empresas, sirviendo al interés general y contribuyendo a construir un mercado más inclusivo. Se ha presentado una enmienda por parte de Ciudadanos que consideramos que más o menos es muy parecido a lo nuestro, con lo cual no la vamos a admitir.